Askurukipan, takanitaki. Askirukipanaya tichiri. Askurukipan Julia, María, Takini. Askurukipan. Askirukipanaya Antañani, tichiri. ¿ya? Empezaremos. Vamos a terminar los sufijos, ¿sí? Estamos en el sufijo ya, ¿sí? Sufijo ya. Ahora vamos a ver otro sufijo. Este sufijo es yata. Esto es el sufijo verbal, segunda persona. Es para pasado cercano. Ejemplo, a ver, churaña. ¿Qué es churaña? Dar. Dar, ¿no ve? Dar. ¿Sí? Entonces, aquí con esto vamos a decir chura yata. ¿Qué significaría? Había dado. ¿Has dado? Has dado, ¿no ve? O dabas, ¿no ve? Dabas. Puedo decir aquí con pronombre para que se entienda mejor, ¿no ve? ¿Qué significaría ahora? Tú has dado. Tú dabas. Él dio, no. Tú dabas. Segunda persona, ¿sí? Tú. Tercera sería él o ella, ¿no ve? Ujú. Segunda persona. Pasado cercano. Ya tú dabas. A ver, otro ejemplo. Humaj, man, yata. ¿Qué le estoy diciendo? Tú comiste. Tú comías. Tú comías. Otro ejemplo, a ver, díganme. Ejemplo, Anataña. Anatas. ¿ya? Anataña. Humaj anatayata. ¿Qué estoy diciendo? Tú jugabas. Ahí está, ¿no? Tú jugabas, anatayata. Otro ejemplo, a ver, díganme. Ejemplo. Payaña. Ya, payaña. ¿Qué significa? Tú cocinabas. Tú cocinabas. Ya está. Muy bien. ¿Se entiende, no ve? Para Ujú. conjugar en segunda persona en tiempo pasado cercano. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna Quizás. pregunta? No. No, ¿verdad? Ya. Eso es el yata. ¿Ya? Yata. Ahora, yatan. Yatan. Con N, ¿no? Yatan. Esto es igual sufijo verbal, cuarta persona. Igual en pasado cercano. ¿Cuál sería la cuarta persona? Nosotros.
Nosotros, Iguasa. excelente, sí, Iguasa. nosotros, ¿ya? Nosotros. Entonces diremos, ¿no? Hiwasa. Voy a hacer un tocoñe, ¿ya? Bailar, ¿no ve? Tocoño. Ujú. Quitamos el infinitivo. Toko. Yatan. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros bailábamos. bailábamos. Otro ejemplo. Díctenme. Hachaña, ¿Ya? Hachaña. Quitamos el ña. Hiwasa hachayatan. ¿Qué es? nosotros llorábamos. Otro, a ver. La aruña. La aruña. Reír. Quitamos el ña. ¿Qué significa? Nosotros reíamos. Veíamos. Ahora. ¿Algún otro ejemplo? Mm, mm. Taxuña. ¿Perdón? Taxuña. Lavar. Ah, ya. Ahsuña. Ya, quitamos el ñam. Ahsu. Yatan. Nosotros. La. Va. Lavábamos. Ya, se ha entendido, ¿no? Sí, Pisa. Pisa. Muy bien. Ahora este sufijo. Na. La vocal por delante con diéresis, ¿sí? Esto es verbal, tercera persona, ¿sí? Igual pasado, cercano. A ver. Anataña, a ver. Ahí está, Anataña. Quitamos el ña. Y ahora este le ponemos diéresis. ¿Qué estoy diciendo? anda. Ellos jugaban. Algo por ahí. Luego ella. Jugaba. Jugaba. Jugaban. A ver. Y quiña. Dormir, ¿ya? Ahora, igual le quito el ña a este y le pongo la diéresis. Y quina, ¿qué es ahora? Dormía. 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 Ahora, aquí puedo poner pronombre, ¿no ve? Él, ¿no ve? Jupa. Jupaj, manca, No. mancaña. Le quitamos el ña, este a le ponemos diéresis. Bueno, ¿Qué estoy diciendo? Comía. Tú Él comía. Tercera persona, comía. ¿ya? él Él pues, comía. comía.
¿No ve? Aquí conjuga directo y aquí pronombre personal. Todo el resto igual pues se puede conjugar, ¿sí? A ver, díctame otro verbo. Verbo. Saraya. Uraña. Dañar. Él iba. ¿Qué estoy diciendo ahora? Él Él. Él iba. Muy bien. Yaña. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Jani. Jupaj ¿Perdón? Ullaña. Y con Ullaña lik. ¿Ya? Jupaj Ullaña. Upaj Ullana. Ah, sí, Ullana. Leía. Ujú. ¿Sí? ¿Todo claro o algún otro ejemplo? Yo. Ya tichiri. Walikiski uyatichiri. Hanawa. Sí. Muy bien, entonces con cualquier verbo para tercera persona, ¿sí? Ahora, otro. Em, este sufijo, ¿ya? Igual con diéresis por delante, ncha, ¿no? Esto es igual verbal y se le conoce como desiderativo. Desiderativa. Por ejemplo, a ver, saraña. Saraña. Ahora quitamos la ñam, a esto le colocamos la diéresis, Ujú. Sarancha. sarancha o saranchaña. A ver, vamos a poner así. ¿Qué sería esto? Saranchaña. Sarancha. Vamos. No, Verbal. Desiderativo. Saranchaña. Me aplazo. a ver, ¿alguien? Íbamos. No, Desviar. Saranchaña. Desiderativo. más o menos. Vamos a ir entonces. Verbal. Tener. De ir. Pudimos hacer. Han escuchado sarancha tabas, ¿no? Tienen ganas de ir, ¿no? Tercera persona. Hachaño. Hachanchaña. Ay, sería, ¿tiene ganas de llorar? Tener ganas de llorar. Hachanchaña. A ver, otro ejemplo. Mm, Jiquisiña. Jiquisincha. Ya puede ser. tener ganas de encontrarse. Sí. Jiquisinchaña. Sí, tener ganas de encontrarse. Ya. Entonces es eso, ¿no? Por eso es desiderativo. ¿Ya? Entonces, tener ganas de, ¿no? Eso, ¿sí? Podemos conjugar con otros verbos también, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí. Muy bien. Quizá. Ahora este sufijo ta. Sufijo ta. Esto es igual verbal. En segunda persona. Pero futuro. Segunda persona. Huma, ¿no ve? Así. Sí. Tú, ¿no? Humaj. Humaj. ¿No ve? A ver, Sí. díganme Humaj. un verbo. Saraña. No, humaj, humata. No. Alcaña. Ya. Oh, Entonces, quitamos el ñam. A este vocal ponemos la diéresis. humata. Ahí está. Humaj, humata. ¿Qué significa? Tomarás. Tú habías pedido. Tú Ah. tomarás. Tú tomarás. Tú tomarás. Futuro, ¿ya? Futuro. Segunda persona, futuro. Otro ejemplo. Uriaña. ¿Perdón? Uriaña. ¿Ya? ¿Está? El ña y la a, colocamos la diéresis. Umaj ullata. Tú. Leerás. Sí, tú leerás. Otro. Aljaña. Aljata. Aljaña. Yatichiri y Aljata. escribir. Ah, ya, ahorita vamos a poner. Está bien. Alcaña. Humaj. Aljata. Umaj, no, quitamos la ña. A esta a la ponemos la diéresis. Aljata. Aljata. Tú Tú venderás. 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 Maj. Pelcada me dijiste, ¿no? Kelkata. Kelkata. Pelcata. En este caso, pelcata. Ata. Kelkata. Escribirás. Tú escribirás. Vivirás. ¿Puedes algún otro verbo? Sarayaña. Sarayaña, conducir. Ah, no. Sí, pues. Tocta. Con bailar. Tocta. ¿Ya? Maj. Humaj. Tocoña. Tocta. Tú bailarás. Ma tocota. Ah, sí. Tocota. 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 Tú bailarás. Tú bailarás. Otro verbo. Conducir. Maj. Sarayaña. ¿Ya? Sarayaña. Más araña. Quitamos Saraya- el ña. A esto la diéresis. Sarata. Sarata. Tú irás, ¿no? Ujú. Ya, uno más, un verbo más. Yatichiri y correr sería la casa araña sarata. La casa, exacto. Laca es rápido. Rápido. Ujú. Ah, ya. Lacau sarata, ¿no? Va a seguir rápido. Lacau. Sí. Es una conjugación, ¿no? Exactamente. Muy bien. Lacau sarata, pero estamos en esto, ¿no? Sarata. Claro. Ya, a ver. Y Un verbo juña. más. Y juña. Ya, y junio. Entonces quitamos esto, ponemos diéresis. Tijuta. Correrás. Tú correrás. Correrás.
Los pueden conjugar con cualquier otro verbo, ¿ya? Tiempo futuro, segunda persona. Otro sufijo. am, ahí está. Exclamativo. Exclamativo. Solo la diéresis, ¿sí? Exclamativo. Ejemplo. Algunos dicen cusa o cusa, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, Kusasa. ¿Mm? Bueno, Bueno. Qué bien es o qué lindo es que... ¿No ve? es como afirmar algo. Qué lindo es, ¿no ve? Exclamativo. Qué lindo es, ¿no ve? Sí, exclamativo. Otro, a ver. Ukama. ¿Qué es Wally. ukama? Cama. Así. Así. ¿Ya? Así es. Ukama-san. Así es. Así. Camisa. Así es, ¿no ve? Es. Cabeza. Sí, exclamativo. Ah, aquí mismo pondré. Que se ubiquen. Así es. ¿Ve? Exclamativo. A ver, un exclamativo más. A ver, tocoña. Tocoña. Ahora, tocó. Tocota-san. ¿Qué estoy diciendo? Tocotasa. ¿Habías bailado? No, futuro además está. Sería bailarás. como... Es Ah, como... Bailarás. bailar. Vas a bailar. Ah, vas a bailar, ¿no ve? Bailaste, ¿no Ah, sería? Tocotata. Tocota-san. Ah, tocotasa. Ah, Tocotasa. vas a bailar. Es como medio pasado, ¿no, Yotishiri? Es pasado porque está conjugando ahorita como pasado. Sí, eso he visto ahorita. Pero solamente con esto. Porque esto está en pasado. Ujú, Akusasa es presente. sí. Y ukamasa igual es presente. Ujú, Ahora, cuando Futuro. expresamos de forma exclamativa nosotros? Cuando vemos, ¿no ve? En tiempo presente, ¿no ve? sí. ¿Sí? Ahora puede ser que las acciones sean en tiempo futuro, pero la expresión exclamativa es en tiempo presente. ¿Ya? Walikit. Mm, Tatasa. No. Ya. Entonces, eso. Ahora veamos otra variante. Igual de la diéresis, ¿ya? Su otro uso. Yatichiri, ¿Sí? para que sea futuro, no sería tasa, ¿sí? Claro, pero es toktasan, pero ahí ya no estaría exclamativo, ¿no? Toktasan, ¿no? Ya. Tokotasan. Entonces aquí está, por eso es exclamativo. Toktasan, ¿no? Yotishiri, Sí, Walkeitasan. una duda. ¿La diálisis solo se puede colocar a las vocales?
Sí, solo vocal. Está bien. Diéresis. Ya. Eso, primera aplicación, ¿no? Para conjugar. Segundo, como solamente como sufijo verbalizador, ¿ya? Verbalizador. Por ejemplo, Naya, ¿no ve? Naya. Estoy diciendo yo, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo digo, ¿qué estoy diciendo? Yo soy. Soy yo. Soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Naya, Nayatua, soy yo. Igual, Juma, ¿no ve? Tú, ¿no ve? Sí. Humat, Eh, Kumatawa. Entonces aquí, Jumat, Jumat, en este caso Tawa, Jumatawa, así nomás, Jumatawa. Entonces sería, tú eres, ¿no ve? A ver, otro, a ver. Uca. ¿Qué es Uca? Eso. Eso. Eso, ¿no ve? Ahora, Gato. Uka. Ucatua. ¿Qué estoy diciendo? Soy eso. Ese soy, ¿no? Sí, Ese algo por soy. ahí. Sí, ese soy, Ucatua, ¿no? Romano tati hisa Ucatua, ¿no? Ajá. Ucatua. ya. Esta A ver, grave. Jaya. Jaya. ¿Qué es Jaya? Aquel. Aquello. Aquel. Kam. Ya. Tawa. ¿Qué estoy diciendo? Calla. Jaya Tawa. Aquel eres. Aquel. Aquel eres. Aquel es. Aquel eres. Aquel eres. A ver. Pero Calla. Chau. Aljata. ¿Qué es aljata? Vendido. Vender. Vendido. 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 Ahora, alja tajpachawa. vendido todo. Plural. Debe estar Ata- vendido. Ya debe Pachau. estar vendido. Ya debe estar Vendido. vendido. Alja tajpachawa. A ver, esto. Janeu mantañ ja ma kiti. Me quedo entrar. Ya no he entrado. ¿Qué significa? No No se hay caso puede de entrar. entrar. No se puede Ya entrar. sería, no es posible entrar, ¿no? O ya no hay caso de entrar. No se puede entrar. O no se puede entrar. Eso. Sí. Janeu mantañ jama ma kiti. Listo. Acancastua también es. Porque Chiri, por favor. A ver. Acancastua. Ah, can, así. Castua. Sí, correcto. Calla Acancastua. Chiri. ¿Qué significa? Aquí estoy. Ajá. Estoy aquí, ¿no? Calla Chiri. Oye, aquí. ¿Listo? ¿Alguna otro ejemplo? Una preguntita. Sí.
en el Humatawa, tú eres, ¿no? Y cuando dicen, yo en una oración, o sea, un rezo he escuchado como decir, de vos es cuando se pide algo, ¿no? Y es como que a Dios le dicen, de vos es algo así. Y he escuchado ese Humatawa. Ah, ya. Sí, 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 sí. Es Como una decir que variante, es, sí. sí, Depende de vos, digamos, ¿no? Humatawa. sí. Sí, eso sí significa. Ahora, Humatawa y Humatawa. Esa es la diferencia. Ah, ya. Entonces el que decían en el rezo Humatawa, eso ya es sin diéresis. Eso sí, depende de vos. Ahí está. Mm, Humatao Diostata, dice. sí, Entonces, eso es, depende de vos, Diosito. Sí. sí, en Ahora, oración. Humatawa, tú eres, con diéresis. Ay, ya. Es que como hablan rápido, Lick, no hay caso de escuchar bien. Sí. Sí, seguramente van a escuchar igual. Ya. Gracias. Walikin. Ya, ahora otro sufijo, igual, diéresis. Esto va a ser sufijo verbal. Primera persona, pero futuro. ¿Ya? Futuro. Ejemplo, Saraña. ¿Cómo digo en futuro? Saragua. Me fui. Sarana, ¿ve? Iquiña. Voy a decir, voy a dormir, ¿no? Iki. Iquiña. Mancaña. Iki. Manca. Otro verbo. El caña, Lura. ¿ya? El caña. Entonces, el ca. Otro. Lura. Luraña, exacto. Entonces, lura. Otro verbo. Payá. Tocoño. Ya, payaña. Payá. Otro tocón, ¿no? Hablando de tocoña va a haber gran poder, ¿no? ¿Va a ver? Oh, sí. Ah, pero mi comparsa no me ha llamado. Qué barbaridad. Se han olvidado. Te están olvidándose, sí. Sí, no puede ser. Ya, a ver, otro verbo. Ullaña. Yutichiri. Cantar, Ya. Uya. Ah, no. Uya, sí. cantar, Jailiña. Jaili. Jailí. y Jaili. Jailí. Cantaré. ¿No? Listo. Eso es, ¿no? Con cualquier verbo conjugamos, ¿no? Tiempo o futuro en primera persona. Entonces aquí podemos conjugar Naya tocó, Naya panca ullan, Naya haili, Naya chuñuput manca, ¿no? Entonces podemos conjugar. ¿Ya? Naya, gran poder, Hailí. Gran poderana, ¿no? Ah, En sí, gran poder, Ana. Hailí. haili, exacto. O tocta, Tocó, ¿no? tocó. Exacto. ¿Sí? Yirnaka. Mucha. Macha, muy bien. Gran poderan macha, ¿no? Luma. Gran poderan, Walmacha, ¿no? Wal machanta, sí. Es Ah, igual. machantas. ¿Ya? Hasta ahí los sufijos, hasta ahí terminamos, ¿ya? Ya. Hemos visto la gran mayoría, unos cuantos
Tal vez hemos omitido, pero básicamente todo eso es, o esos son los sufijos en Aymara. ¿Ya? Y si buscan, estos sufijos está en base al diccionario de Félix Laime Pairumani, ¿ya? Sí. Bien, entonces al final, o ahora les voy a compartir ya y van a tener ya todos los sufijos aquí en el Word, ¿ya? Ya. Y ahí hacen sus ejemplos, repasan, todo, ¿listo? Quizá. Muy bien, con eso terminaríamos hoy día. La siguiente semana entramos con conjugaciones, ¿ya? Es que no con Ya. quiere. Kualik, para pat, hane anch macha patat, ¿ya? Sí, Fernando, ¿quieres decir algo? sí, Yetichiri. Esa palabrita de machar, ¿me podría decir qué es? He escuchado, Yetichiri, en los mayores hablan, Emborracharse. pero no sé Tomar, qué es. pero embriagarse, ¿ya? Machaña es bebida alcohólica, ¿ya? Ah, ¿Ya? ah, Machaña, tomar, pero embriagarse, pero otro, umaña, ¿no ve? Entonces, umaña ah. es tomar igual, pero puede ser agua, cualquier cosa, ¿no ve? Por ejemplo, yo he escuchado el machar, machantatawa, así, Está eso borracho. yo no. Está borracho. borracho. Ah, ya, gracias, Yetichiri, no sabía que era eso, gracias. ¿Ya? Ay, Vale. inocente. Muy bien. Hikisin kam takini, tiri pachana Hikisin hikisin kam. takini. Difícil Chicama, llamar Yetichiri. Yetichiri. Chicama, Yetichiri.